Muy buenas a todos mis amantes de Shingeki, de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los motivos de la libertad absoluta de Eren. A ver, es que en este video me quiero centrar más que todo en por qué Eren hizo el retumbar, qué pasaba por su mente al momento de hacerlo, porque debo decir desde ya que este video es más bien hecho porque he visto otros videos en los cuales se habla de este tema y después de darle mucha bola, o sea, mucha cabeza, me he dado cuenta que todos están, o la gran mayoría están mal analizados, porque toman muy mal en cuenta los sentimientos de Eren, analizan muy pésimamente el personaje y solo mantienen en cuenta lo que hizo al final y un poco más o menos del medio, no tienen en cuenta el resto del personaje en el resto de la obra. Entonces pues basado en esos videos he decidido hacer pues ya habiendo analizado mejor el personaje. Y lo que voy a tratar de dejar en claro con este video es cuáles eran las verdaderas motivaciones de Eren, entender un poco más el personaje y cómo no era el masacrador, el pesimista que todo el mundo creía. ¿Listo? Entonces pues ahora sí, sin alargarme tanto en la introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar vamos a tener en cuenta lo que la gente o la gran mayoría están diciendo acerca de por qué Eren hizo el retumbar. Por un lado, era para salvar a sus amigos, ya que obviamente Paradis iba a estar en una guerra que no iba a poder ganar si es que todos los demás humanos del resto del mundo seguían viviendo. El otro punto es que Eren estaba totalmente decepcionado del mundo que se encontró. A ver, más que todo cuando Eren idealizaba cómo sería el mundo detrás de las murallas, que según Armin era un mundo vacío, el cual estaba lleno de muchos ecosistemas, en donde estaban pues ríos llameantes, montañas heladas, entre otras cosas, incluyendo el mar. Entonces cuando Eren logró salir del muro y ver lo que había detrás de esto y encontrarse que sí existía todo esto, pero el mundo estaba poblado, él se decepcionó y quiso pues darle fin a todo el mundo, o quería masacrar desde ese momento a la humanidad, ¿vale? Eso ahorita lo vamos a tratar porque la verdad eso es el peor análisis que he visto en la vida. Y por último, porque para Eren hacer la masacre representaba libertad. Eso lo han sacado más que todo de la parte en la que Eren iba a hablar con Armin y aparece en su versión niño mostrándose enfrente del retumbar diciendo que eso es la libertad, masacrar al mundo es la libertad. Estas son las cosas que han tomado en cuenta para decir Eren tenía un problema y era que él no sabía expresar bien la libertad. Cuando ganó mucho poder, al ser un pueblerino, pues no tuvo otro remedio más que matar al resto de la gente, porque no tenía conocimiento para hacer otra cosa. Sí, no encontró otra solución. ¿Listo? Eso es lo que llega a la gente a pensar. Y ahora voy a explicarles por qué todo esto es algo falso, la gran mayoría es falso, tomando en cuenta al personaje de Eren Jaeger desde el comienzo de la serie. ¿Listo? Entonces pues ahora sí, vamos a comenzar con mi contramedida hacia esas confirmaciones. Por un lado, a ver, es cierto que Eren en parte lo que estaba haciendo era para salvar a sus amigos. Eso ya creo que lo he contado en videos anteriores. Y es que Eren hizo el retumbar con un objetivo que estaba dividido en dos partes. Uno era salvar a sus amigos y a la gente de Paradis, equilibrando la balanza del mundo, que las personas que estuvieran fuera de la muralla fuera la misma cantidad que estaban dentro de la isla de Paradis. Sí, perdón por haber dicho lo de la muralla, es que ya es algo de costumbre. Y la segunda parte era tener que eliminar el poder de los titanes del mundo, porque representaba la opresión tanto para los que no eran del pueblo de Ymir como para los que eran del mismo pueblo, porque estaban viéndose esclavizados a mantener ese poder a toda costa. ¿Listo? Ese era el plan de Eren con el retumbar, hacer que sus amigos pudieran vivir y no tener miedo al poder de los titanes más adelante. Entonces en ese punto sí tiene totalmente sentido.
de que Eren estaba en cierto punto motivado para salvar a todos aquellos que quería. Inclusive, si alguno de ellos moría, quería salvar a la gran mayoría. Y ahora vamos a hablar de la parte que está bastante, pero bastante mal analizada. Y es acerca de la decepción de Eren al encontrar al mundo completamente poblado. Al él pensar que el mundo detrás de las murallas era un mundo vacío, lleno de muchos ecosistemas hermosos, los cuales explorar. Y entonces él, cuando vio que había mucha gente afuera de este, pues se llevó la decepcionada de todas. ¿Por qué? Porque él no quería que hubiera eso allá afuera. Entonces él lo primero que pensó fue en tal vez masacrar al resto de la población, porque quería que el mundo estuviese vacío y que solo fuera presente para él mismo. A ver, y es que todo esto lo sacan de la conversación entre Eren y Armin, la última que tienen, donde Eren le está explicando a Armin el por qué ejecutó el retumbar y cuál era su motivo por el cual haber hecho eso, en donde le explica que todo comenzó después de haber besado la mano de Historia en la entrega de medallas, que después, en ese momento, pudo ver todo lo que le deparaba en su futuro. Pudo ver muchas memorias de él ejecutando el retumbar y masacrando a la humanidad, que poco después de eso comenzó a negar que esa persona fuese él, porque él era incapaz de arrebatarle la vida a alguna mujer o a algún niño. Por lo tanto, en un comienzo fue pura negación. Con el tiempo intentó negarse a hacer lo que las memorias le mostraban, pero con el pasar del tiempo se fue dando cuenta que todo lo que las memorias le mostraban estaba ocurriendo, y él, por más que se intentaba ir en contra de ellas, hacer algo diferente, siempre terminaba haciendo lo que las memorias le mostraban, por lo que al final terminó rindiéndose y terminó por ejecutar lo que las memorias le mostraban, tomando en cuenta todo aquello que vio como una especie de instructivo a seguir para lograr su cometido, que era hacer el retumbar para poder dejar libre a sus amigos. Pero ¿qué sucede en ese punto? Pues que Eren debió darse cuenta que todo ello demostraba que él era un esclavo de esas memorias, era un esclavo de su plan de libertad. Y como sabemos, esto debe ser algo que no le gustó mucho al personaje, ya que él se supone que era el más interesado en ser libre, tanto propiamente como para sus amigos. Pero al final lo que estaba sucediendo es que se había vuelto esclavo de un destino del cual no podía escapar. Entonces, para justificar eso, lo que hizo Eren fue intentar de poner una excusa o intentar de autoconvencerse a sí mismo de que todo eso estaba ocurriendo porque él realmente lo quiso así. Que de pronto fue que cuando él salió fuera de las murallas y vio que en el mundo existían más humanos, se terminó decepcionando y quiso asesinarlos a todos en ese mismo instante, porque él lo que más quería era descubrir algo totalmente nuevo que nadie más hubiese descubierto, por lo menos que mucha gente no viviese en ese mundo desde hace muchísimo tiempo, desde que los titanes se lo arrebataron. Entonces, cuando descubrió todo esto, se decepcionó y pues le dieron muchas ganas de hacer una masacre mundial y acabar con toda la vida en el resto del planeta. Pero como digo, esto fue un autoconvencimiento de él mismo para justificar el hecho de que se había vuelto esclavo de sí mismo y de su propia libertad, que durante la conversación esto él mismo lo deja aclarado, que Armin tenía totalmente la razón, él se volvió un esclavo de la libertad. ¿Listo? Entonces por ese lado quería explicar ese punto, de que Eren no era que de verdad hubiera destruido el mundo porque se sintiese decepcionado de este mismo por estar poblado, porque con lo que voy a decir a continuación podemos dejar en claro que el personaje Eren lo que buscaba era que todos fueran libres en el mundo, que no le importaba tanto si estaba o no poblado. Pero hay algo aquí a lo que sí le debo dar la razón, y es que en parte todo lo que ocurrió sí fue por decepción de Eren, pero no decepción por ver que en el mundo había humanidad, sino más bien porque fue desilusionado con esta. A ver, es que muchas veces durante la historia de Shingeki, o por lo menos en las partes finales, podemos ver los sentimientos de Eren, cómo este expresa todo aquello que supo y cómo lo está tomando. Y una de las partes en las que se puede uno más dar cuenta de esto es cuando está conversando con Ramsey, el chico migrante, el carterista en donde él, después de salvarlo, empieza a hablar con él, porque Eren al parecer recordó que él aparecía
en la masacre que estaban dentro de sus memorias. Entonces él comienza a liberarse delante suyo, comienza a disculparse porque por fin tiene enfrente a alguien que reconoce que va a asesinar en su masacre, que eso lo vamos a hablar después porque es un tema bastante interesante. Pues bueno, durante la conversación que tiene Eren, más que todo consigo mismo, porque está hablando con Ramsay, pero él mismo es el que se responde a todo, él dice que lo que sucedió es que él realmente tal vez quería que ocurriese eso, o sea, la masacre, porque cuando él salió de las murallas, encontró humanidad, y esta lo desilusionó, o sea, esta supo decepcionarlo. Y por eso es que después de ello termina queriendo hacer una masacre mundial. Pero tengan en cuenta esas palabras. No es terminé decepcionado por ver humanidad. Es terminaron desilusionándome y terminaron decepcionándome. O sea que el problema no era que hubiera humanidad en el mundo, sino más bien cómo se comportaba esa humanidad en el mundo. Y es que, siguiendo con la conversación, Eren dice que se desilusionó porque él tenía una perspectiva del mundo diferente, más que todo centrado a los libros que le enseñó Armin, donde se podría ver un mundo libre, lleno de ecosistemas hermosos, en los cuales si los visitabas podrías sentirte la persona más libre del mundo. O sea, en pocas palabras, Eren pensaba que el mundo fuera de las murallas era muchísimo más libre, según como se lo contaban los libros de Armin, con todo lo que mostraban tanto visualmente como en la forma escrita. Pero lo que sucedió es que al salir de las murallas, él se percató de una cosa: el mundo no era así. Uno, sí había humanidad, por ese lado no es el problema. El problema era que el mundo no era libre, era un mundo lleno de odio, de guerra y de esclavitud. Y eso fue lo que lo terminó desilusionando, porque en gran parte lo que Eren quería al salir de las murallas era dejar atrás ese mundo en donde se sentía un esclavo, un ignorante, y salir afuera donde había más libertad, donde podía hacer lo que quisiera. Entonces, al percatarse que el mundo fuera de las murallas era muy similar al de adentro, pues se desilusionó. Entonces, él, como había creado esa imagen durante varios años, pues lo que más quería él era como que rehacer esa imagen, quería rehacer ese mundo libre y perfecto, pero al final no podía hacerlo. Había mucha gente que vivía en ese planeta y era muy difícil que volviera a esa perspectiva del mundo anterior. Lo único que le quedaba era destruir con todo el mundo afuera y de esa manera que el mundo se rehiciera, que fuera tal y como él lo soñó. Pero como ya van viendo, Eren no era que estuviera decepcionado de que hubiera humanidad, porque eso sería algo muy tonto, ya que él en parte quería que todos dentro de las murallas fueran libres, y él sabía que con el tiempo las personas de las murallas se terminarían reproduciendo por todo el resto del mundo. O sea, el mundo no estaría vacío. O sea, sería algo tonto pensar que Eren hizo la masacre porque no quería ver a nadie afuera, que quería todo el mundo solo para él. Entonces, esta segunda forma de verlo, en donde Eren más que todo se siente decepcionado porque no existe libertad afuera, tiene muchísimo más sentido. Y ahora vamos a defender al personaje Eren, vamos a sacarlo de esa mentalidad e ideología que todo el mundo terminó teniendo sobre él, de que era una persona bastante egoísta con los demás, que solo pensaba en él y que por eso terminó masacrando al 80% de la humanidad. Y es que quiero dejar en claro desde ahora que el personaje Eren no le importaba el estado del mundo, sino más bien lo que le importaba era la libertad de este. Y es que voy a dejar aquí en claro, a base de pruebas encontradas en la serie, que el mismo Eren deja especificado sobre cómo se siente y cuáles son sus verdaderos ideales, de por qué a este no le interesaba el estado del mundo y que no le importaba que el mundo estuviese poblado. Vamos a utilizar varias pruebas que yacen en varios capítulos, tanto del comienzo como de la mitad, como en algunos endings y openings de la serie. Bueno, para iniciar vamos a ir a la primera temporada, cuando Eren apenas está teniendo conocimientos sobre el poder de su titán. ¿Qué sucede? Pues un día común y corriente termina apareciendo el titán colosal, destruyendo la entrada de Trost.
Entonces todos los que se encontraban ahí, que eran la mayoría del escuadrón de reclutas, se ven obligados a tratar de solucionar la situación, donde hay muchísimas bajas y pues al final lo que termina sucediendo es que Eren muestra su poder de titán ahí. Pero ¿qué pasa? Termina pasando un poco el tiempo, terminan llegando a los demás, terminan descubriendo que Eren se puede transformar en titán y luego terminan aceptándolo e ingenian un plan para volver a retomar a Trost, en el cual se basaba de que Eren se transformaría en titán, tomaría la roca, la cual se encontraba en el centro de la ciudad, y con ella taparía el hoyo que hizo el titán colosal en Trost, que era por donde estaban entrando los demás titanes puros. Entonces comienza el plan. Eren se transforma en titán, todos comienzan a protegerlo para que pueda colocar la roca en la entrada. Pero sucede algo curioso durante esa ejecución, y es que Eren, después de transformarse en titán, no puede controlarlo. Más bien el titán intenta tomar control sobre él, demostrándole sus grandes falencias y grandes debilidades que hacen que Eren titubee muchas veces y no sea capaz ni siquiera de moverse. Por un lado, ya que después pierde el control del titán y va a sus propios instintos primitivos, que es asesinar a todo lo que se mueva, porque Eren en sí lo que más quería era matar, matar y matar y vengar a su madre. Pues ¿qué pasa? Después de que Eren se pega severo golpe en la cara y queda totalmente noqueado, aparece Armin después de percatarse que no está sucediendo el plan tal cual y va a ver qué es lo que sucede. Le cuentan qué fue lo que sucedió y se percata de que Eren no es capaz de controlar al titán. A ver, es que hasta hace poco lo había parecido y que era lo más probable que sucediera, que Eren no supiera cómo controlarlo. Entonces Armin toma riendas en el asunto, atraviesa el cuello del titán de Eren con una espada para poder hablar con él. Y empieza la conversación de la cual vamos a hablar. Y es que Armin empieza a hablar con Eren de que cuáles eran sus verdaderas intenciones y motivos para incluirse en las tropas de exploración, para después ir a las tropas de reconocimiento. No era porque quería ser realmente libre, ver el mundo exterior, ver las aguas llameantes, las montañas de hielo y el mar salado que estaba de extremo a extremo. ¿No era para vengar a su madre? Al decir estas palabras, Eren termina reaccionando. Comienza a pensar realmente en lo que realmente quería. Entre las cosas que hice se nos da a entender que a Eren realmente no le importaba el ver todos esos ecosistemas afuera de las murallas, que eso era lo que menos le importaba del asunto, que él lo que más quería era tener su libertad, porque cualquier persona que hubiera visto esos ecosistemas sería la persona más libre del mundo, que eso era lo que más le importaba a él, ser libre, más no cómo se encontrase el mundo ni qué hubiera en él. Además, una cosita a tener muy en cuenta entre las palabras que dijo es que cualquier persona que hubiera visto eso sería la persona más libre del mundo. Entonces, tomando la palabra cualquier, podemos percatarnos de que Eren no le importaba ser el único que viera todo eso, o no le importaba ser el único que fuese libre. Para él, cualquier persona tenía derecho a ver eso, a tener esa libertad. Y es que tengamos en cuenta que Eren se unió a las tropas de exploración porque quería darle libertad a las personas dentro de las murallas y no vivir con el miedo de los titanes, no vivir como aves enjauladas. Bueno, pero sin desviarme mucho del tema, lo que quiero dejar en claro aquí con esta parte es que Eren demostró que a él no le importaba el estado del mundo ni que hubiese en él. Lo que le importaba era que en ese mundo hubiera libertad. Sí, y por eso es que después, como dije anteriormente, es que termina desilusionado al encontrar que en el mundo que tanto deseaba no había libertad. Además, para adicionarle un poco a lo que estoy diciendo, una de las cosas que Eren también dice mucho cuando es pequeño es que él quiere salir de las murallas y quiere sobreponerse sobre los titanes porque todos cuando nacen son libres y nadie tiene derecho a quitarle la libertad a nadie. Y por eso es que él toma el rumbo que tomó. Ahora pasemos a lo siguiente. Es algo que ocurre al final, ya en la conversación que están teniendo Eren y Armin. Y es que me he fijado que cuando Eren le está contando a Armin sobre la vida de Ymir, sobre todo lo que sucedió en la historia de los titanes, que él le está mostrando todos los ecosistemas que él y Armin quería ver cuando pequeños, que principalmente Eren
no se fija en los ecosistemas, no es como que quiera verlos, no tiene intención de observarlos, no es como que le impresionen. En ese momento lo que más le impresiona a Eren, o lo que se puede resaltar que quería ver, era la reacción de Armin al ver esos ecosistemas. O sea, para Eren era muchísimo más importante ver la reacción de Armin al ver lo que tanto quería ver desde niño, demostrando que para él era mucho más importante su amigo que cualquier cosa que se encontrara en el mundo. Y eso ya deja mucho a resaltar, porque eso demuestra que a Eren lo que más le importa son las personas y no tanto lo que haya en el resto del planeta. Es que es una de las cositas que tú debes tener en cuenta cuando estás viendo la parte visual y la parte tanto de lectura como lo que dicen los personajes. Tienes que fijarte en las intenciones, los movimientos y la forma en lo que dicen, para así dar más a detalle qué es lo que realmente quieren expresar o qué es lo que realmente sienten en estos momentos. Y como se puede ver en esta parte, Eren tenía gran ilusión de ver cómo su amigo estaría o cómo reaccionaría al poder cumplir el sueño que tuvieron cuando niños, que era poder ver todos esos ecosistemas tan hermosos que se hallaban en el libro de Armin. Y eso es una de las cositas que quería dejar bastante en claro, porque demuestra la bondad en el alma de Eren, no demuestra ese ser tan aterrador, de miedo, que solo busca un objetivo personal, un beneficio personal y no piensa en los demás. Para él los demás son primero y después sí viene él mismo. Y ahora, por último, para hablar, vamos a hablar de la prueba del ending número 7 de Shingeki no Kyojin, que para aquellos que no sepan, los últimos 3 endings, o por lo menos del ending 7 en adelante, pues nos cuentan pequeñas cosas acerca de los personajes de la serie y acontecimientos que se van a porvenir. En el caso del ending número 7, lo que se nos relata es los sentimientos y motivaciones de Eren, o por lo menos parte de ellos. Aquí se nos cuenta por qué Eren estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué estaba ejecutando o iba a ejecutar el retumbar, en base a qué pensamientos tomó esa decisión y lo difícil que fue hacerlo, teniendo muy en cuenta a las personas importantes para él y su propia felicidad. Entonces, metiéndonos directamente en la letra de este ending, quiero resaltar una frase que para mí fue como el mayor boom de todos, y esta aparece al comienzo de la canción, que es como si Eren estuviese hablando con Mikasa y ya conociera su destino e intentase disculparse en parte con ella por no poder hacer lo contrario a lo que éste le había percatado hacer en su vida, o sea, lo que se le había destinado a hacer. Se estaba disculpando en parte por Mikasa por no haber podido estar con ella y haber tenido que acatar a rajatabla su destino. Lo que dice en esa frase es lo siguiente: no llores por nuestro cruel destino, todos tenemos derecho a la libertad. Eso es exactamente lo que dice Eren, a rajatabla es lo que dice. ¿Y qué quiere significar esto? Simplemente demuestra cómo es el alma de Eren, la importancia que éste le dio al mundo más que al mismo, ya que con esta frase nos puede dejar muy en claro que para Eren la libertad de todos era lo más importante. Si para todos era importante la libertad, no importaba de qué país fuese, si eras eldiano, marleyano o un inmigrante de alguna otra parte del mundo u otro país. Todos tienen derecho a la libertad. Y es en base a eso por lo cual decide hacer el retumbar. Porque Eren se percató que en el mundo había odio, había guerras y había esclavitud, donde en gran parte los más perjudicados eran muchas personas como aquellos inmigrantes que visitó una vez, que le tendieron la mano y que le dieron de beber y celebraron con ellos muchas cosas, que muchas personas como ellos estaban sufriendo porque se les había arrebatado su hogar, se les había arrebatado su vida con las guerras y se les había esclavizado y eran odiados y repudiados por la gente. Entonces para Eren lo más importante era poder hacer que esa gente también fuese libre. Pero ¿qué sucede? Pues todo esto tenía un costo. La única manera, como lo dije al comienzo, de poder rehacer todo esto, eliminar el odio, la esclavitud y la guerra, era limpiando el planeta de toda la plaga y personas podridas que existían en él. Y ello solo lo iba a conseguir con el retumbar. Además, incluyendo un poco de ciertas cositas aquí a este tema, es que Eren, como lo hemos podido ver en gran parte de la historia, se interesa mucho por la vida de los demás. Por ejemplo, cuando estuvieron en la
15ª creo que exploración, creo que era 45ª exploración de la tropa de exploración. Que él, cuando ve que el titán hembra está asesinando a sus compañeros y él no está pudiendo hacer nada, él lo que más quiere es luchar contra ese titán para poder salvar a sus compañeros y evitar que pierdan su vida. O sea, él valoró mucho la vida de sus compañeros y quiso eliminar a aquel que estaba intentando quitarles esa vida y su libertad a vivir. También otro asunto sería como en el caso de Mikasa, en el cual unos ladrones, unos secuestradores asesinaron a sus padres e iban a volverla una esclava a ella. A lo que Eren llega y al darse cuenta de la situación decide salvar a Mikasa, haciendo que ésta tuviese libertad de vivir como quisiera. Y por último, para agregar, porque son muchas situaciones, el caso más excepcional de todos, y es el de Ymir, una chica la cual él no conocía para nada, que había vivido hace muchísimo tiempo y había estado esclavizada en un mundo que solamente pocos podían entrar. Mostró mucho interés por ella al ver su pasado, al ver lo que había hecho, lo que le había ocurrido y cómo por cierta acción egoísta de cierto rey, ella se vio obligada a estar esclavizada en ese mundo durante 2000 años, haciendo sufrir al resto de la humanidad. Mostró mucho interés en ella y al final terminó optando por liberarla, al igual que al resto del mundo. Entonces, viendo eso, podemos ver cómo para Eren la vida es muy importante. Entonces, el que él haya hecho la masacre debió ser algo muy difícil para él, porque como vimos en la conversación con Ramsay, Eren se sentía destruido con el hecho de pensar que él iba a masacrar tantas mujeres, niños, familias, etc. Estaba muy destrozado, no quería hacerlo, pero es la única medida que él vio para que todos fueran libres. Es que él mismo tiene una conversación consigo mismo en la que dice que lo más probable es que él no encontró otra solución para poder arreglar el problema con Paradis, que tal vez lo más bueno que podría ocurrir, o lo más justo, o lo que tuviera más sentido, era que los eldianos muriesen. De esa manera el poder de los titanes se liberaría del mundo y nadie viviría con miedo. Pero era algo que él estaba totalmente negado a aceptar, porque el aceptar esas ideas significaba que para que unos tuvieran libertad, ellos tenían que perderla, tanto la libertad de poderse mover libremente como la libertad de vivir. Entonces, si alguien tenía que morir por la libertad de alguien, o si tenían que morir cierta cantidad de personas para lograr la libertad de otros, pues que entonces fuera equitativamente, no solamente fueran los de Paradis quienes perdiesen la vida, sino más que todo el resto del mundo también, equitativamente. Pero es que Eren dice que en sus memorias se hallaba que la masacre iba a matar solamente al 80% de la humanidad, o sea, no la iba a eliminar completa, porque entonces el objetivo que él tenía no se cumpliría, que era liberar al mundo de toda la esclavitud y el odio. Entonces, con esto hemos terminado el tema. Posiblemente más adelante termine haciendo un video mucho más largo de los verdaderos motivos y emociones de Eren al hacer el retumbar, y pues al haber tenido que tomar el plan en mano propia y haber tenido que estar solo también. Pues bueno, esto ha sido todo el video. Si les ha gustado, pueden dejar su buen me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo subo un video nuevo. También pueden dejar aquí abajo un comentario sobre cómo les ha parecido el video, qué opinan acerca de este. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.